Damos la más cordial bienvenida al maestro José Carlos González Blanco, quien es especialista en Derecho Electoral y máster en Administración Pública, catedrático en las materias de Derecho Constitucional, Teoría del Estado y Amparo, conferencista, empresario, abogado postulante e investigador y presidente de la Academia en Derecho Electoral del Colegio Mexicano de Abogados Postgraduados. Bienvenido. Pues muy buenas tardes, le damos las gracias a todos los que hoy nos acompañan nuevamente aquí en el conversatorio con los posgraduados. Y en esta tarde tenemos a nuestro querido maestro José Carlos González Blanco, presidente de la Academia Electoral del Colegio Mexicano de Abogados Posgraduados. Pues maestro, te damos las gracias por acompañarnos en esta tarde, maestro. Muchas gracias, señor presidente, maestro Teo Flores Bravo, qué gusto saludarlos, un abrazo a todos los compañeros del colegio. Qué buenas oportunidades estas de poder conversar sobre temas que nos interesan a todos. Muchas gracias. Pues vamos a entrar en materia, mi querido maestro, y bueno, lo primero que el tema, pues como lo hemos comentado, es consulta popular. Y pues yo te quisiera preguntar, que nos platiques, maestro, ¿qué debemos entender que es la consulta popular como instrumento de participación ciudadana, maestro? Sí, con mucho gusto. La consulta popular es un mecanismo que está previsto en la Constitución y en la ley y que tiene un nombre, la ley lo define. La ley lo define, la ley de consulta popular, lo define en su artículo 4. Dice que es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre, secreto, directo, personal e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, competencia de la federación. Es un mecanismo, eso es lo que dice la ley. Con su propia definición lo podemos entender. Pero voy a más. Es un mecanismo que tiene que ver con la democracia representativa. Nosotros en México estamos acostumbrados a entender muy cómodamente, muy fácil, la democracia electoral. La democracia electoral es aquella que ejercemos cuando elegimos representantes populares. Pero la democracia representativa, esta es una democracia participativa, quise decir. La democracia participativa implica que es el pronunciamiento directo de la ciudadanía para un tema en particular. Y este es un tema que se consulta a partir de una pregunta que no admita dudas, no admita confusiones. Es una pregunta de un sí o no. Se hace el planteamiento, tiene que ser un planteamiento claro, nítido, y respecto de ese planteamiento de la ciudadanía, que son las personas que ya están incorporadas en la lista nominal, en el padrón electoral, esas personas son las que están facultadas, las que pueden participar en la consulta. Pues ese es el mecanismo, presidente. Así es como así es como se entiende ese mecanismo. Pues perfecto, maestro. Y bueno, y en general entonces, ¿cuáles serían, o no sé si nos puedas platicar, presidente, también sobre los precedentes de este instrumento o sea, hay anteriores, porque bueno, yo recuerdo que por ahí creo que del 93, por ahí hubo también precisamente con este presidente una cosa que se llamaba plebiscito, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían los precedentes, maestro? Bueno, en la democracia, pues ha habido muchos esfuerzos por vincular a la ciudadanía con los gobernantes y con las decisiones. Pero los esfuerzos que hacen los políticos por sí mismos o los partidos, pues todos tienen un sesgo. Por eso es que estos procedimientos de consulta popular tienen que hacerse por autoridades ciudadanas, por autoridades que no tienen un sesgo ni partidario, ni tienen una bandería política. En el mundo ha habido varios precedentes que además son recientes. Italia recientemente fue a un plebiscito, estábamos en plena pandemia, y fue un plebiscito a una consulta ciudadana para decidir si disminuía o no el Congreso, el número de diputados en el Congreso, y la sociedad mayoritariamente dijo que sí. En Quebec, en Canadá, hicieron una consulta popular para definir si establecían un planteamiento de soberanía. Entonces fueron a plantear su soberanía del Estado de Canadá. En Escocia fueron a plantear
si se hacían independientes o no del Reino Unido. Son decisiones que son excepcionalmente trascendentes. En Inglaterra hicieron una consulta popular para definir si permanecían si permanecían en la Comunidad Económica Europea o se salían. Y son preguntas que se hacen para plantear un sí o un no. México ha pretendido incorporarse a estas prácticas y tiene muy poco tiempo de haber fabricado una ley para estos efectos. La nuestra se publicó en el 2014, es una ley que se fabrica en el periodo en que gobierna el presidente Peña Nieto, y ahí quedó, está vigente desde entonces, y entonces esta ley, estando activa, estando vigente, se estrena con esta consulta el 1 de agosto. ¿Qué dio lugar a la consulta? El morenismo, que fue cobrando fuerza con su candidato, con su líder Andrés Manuel, traía un discurso de perseguir penalmente a los expresidentes. Parte de la oferta de campaña del morenismo, del presidente Andrés Manuel, fue la persecución a lo que él denominó las cúpulas de poder, la mafia del poder, y lo encarnaba, lo pretendía encarnar en los presidentes. Claro que cuando él toma el gobierno, pues los escenarios le son muy complicados cumplir esa oferta, porque en muchos casos ya prescribieron las acciones, en muchos casos no tenía con qué, y en muchos casos no era más que un discurso de demagogia. No era más que un discurso que no podía echar a andar conforme a los sistemas constitucionalmente establecidos. Le sirvieron para ganar votos, pero tenía que cumplirlo, tenía que hacer algo por cumplirlo. Entonces, se espera 3 años de su gobierno, casi 3 años, para impulsar un proyecto de consulta popular, para que fuera el pueblo, lo que él denomina el pueblo sabio, que determine si hay lugar o no a enjuiciar a los presidentes. Y entonces empieza a enfrentar muchos problemas. La ley y el conjunto de leyes mexicanas le impiden que se trate de persecuciones personales. Se trata de temas de trascendencia nacional, del interés nacional. Y en su discurso individual él dice, es del interés nacional que se enjuicia a los presidentes. No, porque son personas físicas individualizadas que no corresponden a la temática de las grandes agendas nacionales, de los grandes temas nacionales. Bueno, pues él en su insistencia y ante la notoria inconstitucionalidad del tema y ante la resistencia del INE de darle curso a una pregunta que tuviera en la boleta los nombres de personas físicas, el asunto encontró una salida cómoda con una consulta oficial que el titular del Ejecutivo le hace al Poder Judicial. Y la Corte abraza el asunto. Es aquí donde tenemos, fuera de la ortodoxia, fuera de la formalidad legal, pues un conjunto de reflexiones de naturaleza política. Si el presidente Saldívar quiso quedar bien con él, si la Corte dependía o no del Ejecutivo, si el Ejecutivo ya tenía controlada la Corte. Toda la sociedad, todos los medios entramos a la reflexión de estos temas y a una discusión en la que necesariamente todos perdíamos, el país perdía. La simple duda de que el Poder Judicial esté subordinado al Poder Ejecutivo, pues destruye la confiabilidad en las instituciones. La Corte, muchas voces dijeron, la Corte debe repudiar, ser objeto de la consulta del Ejecutivo. La Corte, por las razones que están muy discutibles, acogió el asunto. Pero habiéndolo acogido, esta parte del proceso fue extraña para todos. La ley impone el deber de que sea una pregunta clara, fácil. Y lo que la Corte emitió fue un galimatías. Fíjese, presidente, la pregunta que fue producto de la sapiencia, del talento de 11 señores ministros, 11 talentos jurídicos, expertos, grandes pensadores del sistema jurídico mexicano, se reunieron para emitir una propuesta de pregunta que empatara con la ley y que cualquiera dice, esto no es claro. A la luz de esas inteligencias dijeron que sí era claro. Le voy a leer la pregunta, decía,
¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles? Eso fue lo que preguntaron. La Corte cambió el discurso. La pregunta de Andrés Manuel era: juicio a los expresidentes Salinas, Ernesto Zedillo, Enrique Peña, Felipe Calderón y Vicente Fox. Juicio a los expresidentes, con nombre y apellido. Y eso se convirtió en esto que acabo de leer. No ha habido quien lo pueda comprender, quien lo puede explicar sensatamente. ¿Qué pasó en la cabeza de los señores ministros? ¿Qué pasó en la Suprema Corte? Pues no lo sabremos. Pero sí sabemos qué fue lo que opinaron. Como consecuencia de la pregunta, muchas voces dijeron: pues ya se fregaron al presidente, porque nadie va a entender que esta pregunta tiene que ver con los expresidentes. Y nadie tampoco va a entender la pregunta. El presidente va a ir de frente con la consulta que nadie va a entender. Y si de por sí tenemos un 30% de abstencionismo para ir a votar en la democracia electoral, en la democracia participativa, ahora para una democracia donde generemos consulta popular para hacer una participación ciudadana, pues menos. ¿A quién le interesa? Y siendo la primera ocasión, ¿a quién le importa? Bueno, ahí están los resultados. Pero esta pregunta es merecedora de calificativos que cada cabeza los puede aportar. Fíjense ustedes. La pregunta está inducida a decir sí, por supuesto. Los que litigamos, los que estudiamos la técnica de hacer preguntas en un juicio, pues hemos desarrollado alguna sensibilidad para identificar cuáles preguntas son inductivas. Cuando alguien quiere que un testigo diga algo en particular, en la respuesta induce el sentido en la pregunta induce el sentido de la respuesta. Pues aquí pasó algo así. ¿Quién puede decir que no? Cuando alguien diga: ¿estás de acuerdo en que se lleven a cabo acciones con apego a la ley y al marco constitucional? No, pues ni modo que esté de acuerdo en que las lleven sin apego a la Constitución. ¿Cómo? ¿Quién podría decir que no? ¿Estás de acuerdo en que se lleven a cabo las acciones pertinentes? Bueno, aquí la pregunta sería: ¿cuáles son las acciones pertinentes? ¿A qué acciones? Y acciones pertinentes, con apego a la Constitución, a la ley, ¿cuáles son y para qué? ¿Y con relación a qué? Ah, ahí viene la respuesta. Para emprender un proceso de esclarecimiento. O sea, son acciones que fueran, no las impertinentes, las acciones no las impertinentes, las que sean pertinentes. ¿Para qué? Ah, para esclarecer, para aclarar las decisiones políticas. ¿Cuáles decisiones políticas? Estamos en el 2021. Tenemos 21 siglos de esta era. Y tenemos un periodo colonial previo, y tenemos un periodo prehispánico, y tenemos un periodo cavernícola, llámele pues, indígena. Las decisiones políticas de los años pasados. ¿Cuáles? Años pasados. El ser humano debe tener miles de años caminando por estas tierras y ha tomado decisiones políticas. ¿Desde cuándo? ¿Cuáles acciones políticas? Todos los días se toman acciones políticas. En este país tenemos 32 entidades federativas, tenemos una federación, tenemos congresos que se renuevan a cada ratito y tenemos ejecutivos que se renuevan. Tenemos miles de ayuntamientos que se renuevan y todos toman decisiones políticas diario. Bueno, pues un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Válgame Dios. ¿Quiénes somos actores políticos? Los que votamos somos millones, son 96 millones. Somos actores políticos porque decidimos un derecho político cada que vamos a ejercer el sufragio. Ah, pero los representantes populares también. Los empleados de la administración pública son empleados al servicio de un poder político. Son actores porque ejercen la autoridad de los representantes nombrados, ejercen un poder político y administrativo. Entonces se trata de preguntarle al pueblo si vamos a emprender las acciones pertinentes para esclarecer las decisiones de los años pasados y de los actores políticos.
No, pues ¿lo quiere más difuso, compañero? Bueno, entonces, eso que no se entiende, o eso que está imposible, o eso que tiene que ver con todos, ahora viene el complemento de la pregunta, que esté encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. O sea, vamos a esclarecer decisiones políticas del pasado, que no sabemos ni cuáles decisiones, ni de cuál pasado, ni de qué parte del país. Vamos a esclarecer esas decisiones para garantizar la justicia y los derechos de posibles víctimas, por supuesto, si las hubiere. O sea, no tenemos un objetivo en esta consulta. ¿De qué hecho histórico? ¿De qué tiempo? ¿De qué personaje? ¿De qué víctimas? ¿De qué daño? ¿De qué temporalidad? Esto está diseñado para ser un bodrio, para fracasar. Bueno, pues lo que está mal hecho, lo que está pensado de esta forma, pues saquen ustedes sus conclusiones. ¿Para qué una consulta en esos términos? La consulta nació fracasada. México se ofreció al mundo como un país que para este tema estaba planteando una caricatura. Nadie en el mundo comprendió esa pregunta, nadie en el mundo comprendió el sentido del esfuerzo para hacerlo. Esta broma costó arriba de 500 millones de pesos, nos costó a los mexicanos, que no tenemos dinero para temas fundamentales, que estamos necesitando recursos para muchas cosas. Pero bueno, México se estrenó en este tipo de sistemas representativos, en este tipo de democracia ciudadana, de democracia participativa, así, con una pregunta de esta naturaleza. Bueno, pues llegó el 1 de agosto. Y la sociedad fue. ¿Y de qué manera fue? ¿Quién tenía interés en la consulta? ¿Y quién tenía interés en impulsarla? Tengo por aquí entre mis curiosidades un volante, que aquí ustedes lo van a poder ver. Estos volantes los conoció todo México. Todo México conoció estos volantes. Tiene la cara de 5 expresidentes. Y era una convocatoria a la consulta. Y todos pedían, promovían, los que repartían los volantes hacían una promoción para que se votara por el sí. Y al pueblo le pedían que se pronunciara por un sí y le decían que era el juicio de los expresidentes. ¿Quién empujó esta consulta? El partido Morena. Eran los activistas de Morena. Los entrevistaron en redes sociales, por todos lados les preguntaron. Todo el activismo Morena, toda la infraestructura partidista de Morena estuvo trabajando en el sí y con la orientación de que se enjuiciara a los presidentes. Toda la capacidad de movilización del partido Morena trabajó en esto. La ley de consulta popular prohíbe eso. Prohíbe que haya una inducción perniciosa con relación al pronunciamiento popular. Hay, por supuesto, está reglamentado que le toca al Instituto Nacional Electoral organizar la consulta, instalar las casillas y tener un mecanismo de conteo eficiente, eficaz. Y salió muy bien, la organización salió muy bien. Pero estas campañas que tenían como propósito el juicio político a los presidentes estaban empujando a un sí cuando la pregunta nada tenía que ver con eso. Ni cualquier interpretación de la pregunta podía conducir a esto. Bueno, pues llegó el 1 de agosto, como decía, y la sociedad se pronunció. Y a esa consulta fueron aproximadamente 7 millones de personas. 7 millones de ciudadanos. Aquí te quiero compartir algo. Las reglas para que esta consulta sea trascendente, sea relevante y le imponga al gobierno, al Estado mexicano, una función, es que alcance el 40% del Estado nominal. El Estado nominal registrado para este evento es de 93.597.559 ciudadanos. Para que fuera trascendente, tendría que alcanzar un mínimo de 37.439.023 votos. Y alcanzó solamente un 7 millones. O sea, se quedó muy corto, se quedó incipiente.
Fue una consulta popular que tuvo como consecuencia que toda la opinión pública, todos los medios, sobre todo en redes sociales, se volcaron en burlas al presidente. Y a todos nos cuesta tener un presidente burlado. A todos nos cuesta un presidente expuesto a un ridículo espantoso. Todos los medios le achacaron la culpa al presidente de haber querido perseguir a los presidentes, de simular la consulta, de haber inducido a una respuesta, a una pregunta que no tenía sentido, y haber ido a la corte para y luego seguir adelante con la consulta y luego empujar a Morena para esto. ¡Qué ociosidad! ¡Qué manera de perder el tiempo de todos con este tema! Y recursos. Bueno, pues estuvimos entretenidos con esto muchos meses, sin tener el foco de la atención pública en los temas, en los grandes temas nacionales. Esa fue la consulta, presidente. Muchas gracias, mi querido maestro. Pues nos has hecho un resumen muy apretado, pero muy interesante y muy vasto de todo lo que implicó este intento de participación ciudadana. Ahora, con esto que tú nos acabas de mencionar, la trascendencia y naturaleza de la participación ciudadana, pues es para preguntas estadistas, es decir, preguntas trascendentes que cambian o modifican de alguna forma la vida que conocemos constitucional o incluso de aquellas cosas que son trascendentes para todos nosotros. Y bueno, como vemos y como lo acaba de señalar el presidente, pues estuvo realmente complicado con esta pregunta que al final resultó ser una pregunta tan vaga que terminó siendo la nada. Y bueno, y por otra parte, esto que comentabas, presidente, ciertamente yo vi, a mí me tocó ver mantas, de este volantito que me acabas de enseñar, bueno, volantes en todas sus características, o sea, vaya, se ve que sí hubo una inversión muy fuerte económicamente hablando. Por eso, y evidentemente, supuestamente la organización que estaba detrás de esto, pues era una organización que nunca se encontró, ¿no? Pero se ve que traía un dineral espantoso. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿qué nos puedes decir, presidente, acerca de lo que afirma el presidente Andrés Manuel, de que el INE no tuvo entusiasmo por la consulta? ¿Qué piensas al respecto? La pregunta es ¿qué? Perdón, ¿cuánto costó? No, mi pregunta sería, ¿qué piensa, presidente, acerca de esto que se dice que el presidente Andrés Manuel dijo que el INE no tuvo entusiasmo en esta consulta? Sí. El evento fue una oportunidad para que muchos actores políticos se pusieran en el aparador. El presidente, desde su campaña, impulsó la persecución a los expresidentes. Lo debió intentar como jefe de gobierno, nunca ha hecho nada. Lo quiso intentar con este mecanismo que resultó ser de simulación y le salió muy mal. ¿Qué diría el presidente ante un fracaso como este? Los analistas dijeron, pues cómodamente le va a echar la culpa al INE. Y efectivamente, tal como lo pronosticaron los analistas, el presidente salió a echar la culpa al INE de que el INE había visto con muy malos ojos la consulta y que había hecho lo necesario para que no aconteciera. Y que estaba enojado el INE de hacerla porque había pedido lo doble de dinero y no se lo concedió el INE. Bueno, pues la opinión del presidente es personal, es subjetiva. Malo que es la opinión del titular del Ejecutivo, significa que es la opinión del Poder Ejecutivo. Pero la opinión de toda la ciudadanía está expresada en la consulta misma. Fueron 7 millones. O sea que hay 88 millones de ciudadanos que ignoraron el evento, que dijeron esto es una ociosidad, que no se prestaron a la simulación. La opinión de la ciudadanía está vertida en las boletas. Son los grandes ausentes. Grandes ausentes. Todavía circularon en las redes que hubo casillas votando policía, marcándolas y llenando las urnas, embarazándolas, como las viejas prácticas que todos hemos repudiado de la democracia. Bueno, pues así es. El presidente opinó así, pero ¿qué opinaron los consejeros del INE? Los consejeros del INE, que les toca opinar solamente sobre la organización, dijeron, fue una jornada
ordenada, planeada, salió perfecta, salió muy claramente establecida, todos cumplieron con sus tiempos, solamente hubo problema en una casilla por una situación, pero entre 50,000 casillas es un 100% de éxito, 99.98 de éxito. Una organización espléndida, espléndida. Podremos tener muchas opiniones que cuestionen al INE por muchas razones, pero hoy probó en las elecciones federales y en esto, probó que es una organización extraordinariamente organizada, extraordinariamente lubricada para trabajar y generar un resultado y una respuesta a la altura de las circunstancias y a la altura de las expectativas de los mexicanos. Yo voy a referirme a los costos de la consulta y voy a decir algo. Los costos que tuvimos es no solamente los 528 millones de pesos que costó según el informe del INE. Hubo otros costos que fueron carísimos, carísimos. ¿Cuánto vale? Incuantificable en dinero, no se puede cuantificar en dinero, pero ¿cuánto vale la distracción y la pérdida de tiempo de las instituciones públicas en esto? ¿Cuánto vale el Ejecutivo concentrado meses y meses en esta locura? En vez de atender los problemas que le corresponden como Poder Ejecutivo, el presidente de la República le invierte la mitad de su tiempo en sus mañaneras y el tiempo que le invirtió a esto, en vez de trabajar. ¿Y cuánto le costó al INE? En tiempo y en esfuerzo institucional. ¿Y cuánto le costó a los partidos políticos que estuvieron discutiendo estos temas por todos lados? Y Morena, que es un partido que tiene presupuesto público, que debiera estar encaminado a fomentar la democracia y otras cosas, ¿cuánto le costó en hacer estos esfuerzos, estas cosas? ¿Cuánto le costó en campaña política a Morena fabricar todos estos papeletas y poner las mantas y las carpas? Eso tiene un costo y sale del dinero de los mexicanos. ¿Cuánto le costó que las instituciones se concentraran tanto tiempo en una tribalidad como esta? Costó más. Hay muchos hombres, muchas horas hombre invertidas en la campaña del CID. ¿Cuántas personas trabajaron esto por promesas de apoyos con Morena? ¿Cuántas personas están vinculadas a los programas de asistencia social y clientelares que tiene el gobierno morenista? ¿Cuántas personas están engañados? ¿O están obligados o están conminados a trabajar para este tipo de campaña? Es un costo donde lo que hacemos es degradar la política, degradar el noble oficio de la política. Hay un costo de fe, de crédito. 88 millones de ciudadanos que no fuimos a votar. Percibimos hoy la política mexicana como una grotesca simulación, como una vergonzante simulación. ¿A dónde vamos con ejercicios como este, que son ridículos, que son ociosos, que son inocuos, que son inútiles, que no aportan nada ni a la democracia, ni a la sociedad, ni nada? Costó para México un lamentable desprestigio internacional. En todo el mundo estaban al pendiente. Cuando en Italia se estaban votando la disminución de los congresos, todo el mundo estábamos atentos a ver qué decidía el pueblo italiano, que abrumadoramente decidió disminuir sus órganos de representación legislativa. Cuando Quebec quiso plantear su independencia, todo el mundo estábamos atentos. Cuando Londres, cuando Inglaterra estaba discutiendo con su pueblo si se salían de la Comunidad Económica Europea, todo el mundo. Hoy pasó lo mismo, todo el mundo estaba atento con México a ver qué pasaba, pero nadie entendió la pregunta en el mundo. La hilaridad, el mundial. Bueno, pues nos costó un grave desprestigio social. Y si de por sí en México hay un grave desprestigio a la política, México cuestiona ampliamente la mediocridad de sus políticos. Lamentablemente tenemos políticos de una mediocridad patética. No tienen cultura, no tienen oficio, no cumplen lo que ofrecen, pueden hacer habladas, juicios personales sin que estén vinculados, aportan otros datos para hablar, tienen un instituto de estadística, tecnología informática, que tiene datos que publican como un proceso metodológico, no los leen ni ellos.
Ellos deciden con otros datos. Entonces tenemos una mediocridad, los programas, el subejercicio de gasto, los programas todos vinculados a una idea demagógica de función. Hay una decepción generalizada de la sociedad mexicana, de los políticos mexicanos. Bueno, pues coadyuvó a que se recrudeciera ese desprestigio. Eso es lo que costó, presidente, y hay un costo adicional, que es en la desesperanza. ¿Qué tiene que hacer México para elevar la calidad de sus políticas? ¿Qué tenemos que hacer la sociedad? ¿Será cierto que tenemos el gobierno que nos merecemos? Bueno, pues ahí está la pregunta en el aire. Tenemos una muy severa desesperanza del sistema político. No vemos dónde, no vemos una oposición activa, inteligente, creativa. No la vemos con un compromiso social. ¿Dónde están los grandes políticos panistas, los grandes políticos priistas? ¿Y dónde está su compromiso social, su vocación social? El PRD y Morena, bueno, pues son la misma familia. ¿Pero dónde están? Pues, ¿dónde está el Partido Verde? Los ideales del verde, que originalmente eran ecológicos y que lucran con el nombre o con la etiqueta de ser ecologistas, que no hacen nada real de ecologismo. ¿Y dónde está la calidad ética de los políticos? Bueno, pues estos son los costos de esta consulta. Yo creo que fue un gran fracaso. Ahora, las oportunidades que he tenido de reflexionar en el tema, he escuchado voces que dicen que si a poco todo salió mal. Bueno, si hacemos un ejercicio o un esfuerzo por encontrar algo bueno a la consulta, ¿qué es lo rescatable? Bueno, pues que ya nacimos, que ya aventuramos la primera consulta ciudadana, ya se hizo. El INE probó que la puede hacer, sí, por supuesto. Ya tuvimos la experiencia de una consulta donde fueron 7 millones, ya la vivimos, eso fue lo bueno, ya arrancamos, ya nació. El año que entra viene una consulta popular para la revocación de mandato. Bueno, esa va a tener otros sesgos, otros matices, pero va a ser una consulta popular con estos matices. Bien, presidente, pero bueno, y ahí, por ejemplo, en esto, retomando lo que acabas de señalarnos, entonces, ¿quién gana con la consulta popular y sobre todo, qué gana con esta consulta popular pasada? Bueno, ante la evidencia de que no hay un ganador claro, cualquiera que lo pudo haber previsto sabía que no iba a ganar nada. Entonces, la duda que tenemos hoy, las personas que reflexionamos sobre esto, es si el objetivo era la distracción generalizada, era mantener a toda la sociedad concentrada en la consulta durante meses. ¿Por qué? Porque hay otros temas que nos lastiman mucho, la pobreza extrema. Mientras tengamos una simulación y la concentración de la sociedad ocupada en una simulación como esta, entonces tenemos a toda la sociedad entretenida y dejamos de discutir los grandes temas nacionales como la pobreza, como la catástrofe económica que tenemos, como el subejercicio en la administración pública. ¿Qué se sabe en la sociedad del funcionamiento de las secretarías? Nada. Es muy poco. ¿Qué se sabe en la sociedad de los trabajos que hace la SEP con relación a la pandemia y los hijos? ¿Qué soluciones hay para resolver los grandes temas de la parálisis nacional con motivo de la pandemia y la crisis de la pandemia misma? El objetivo, coincidieron muchos analistas, muchos escritores, es que el objetivo era mantener ocupada a la sociedad en un distractor como este. Entonces no hay un ganador objetivo. Vivimos en un sistema político de simulaciones, de espejismos, de pantallas, de cortinas de humo. Hoy yo puedo adherirme al criterio de tantos otros pensadores políticos. Se trató de una lastimosa simulación. El objetivo era el engaño, la distracción, la simulación. Plantear una cortina de humo porque el tiempo sigue del sexenio, sigue corriendo el sexenio, sigue corriendo las malas prácticas de la administración pública, sigue corriendo la catástrofe de la administración pública y del gobierno y la desesperanza de tener una reacción en el líder del movimiento morenista que recapacite y que haga mejor sus papeles como gobernante. Claro, maestro. Bueno, y entonces, en este caso donde aún 6.662.915 ciudadanos registrados en listas nominales que corresponden más o menos al 7.11% del total de la votación nominal,
¿Por qué, considerando, porque era muy evidente lo que estaba pasando? Presidente, ¿por qué crees tú que la Suprema Corte de Justicia no de plano dijo esto es improcedente y no debemos de seguir con todo esto? Digo, yo entiendo que probablemente es algo que se tuviera que preguntarle a los ministros, pero me refiero, ¿cuál es el sesgo o por qué consideras, maestro, que se siguió adelante con incluso modificando algo que realmente no tiene el sentido con el cual se le quiso dotar a esta pregunta? Bueno, decía yo hace rato que hay un umbral muy oscuro en el que, pues también todos son conjeturas. Los analistas percibieron que una vez que Morena posiciona a sus diputados, senadores y al presidente, el poder de ese partido de un solo hombre se volvió inconmensurable, tanto que hizo leyes a placer, tanto que indicaba al legislativo que no le cambiara ni una coma a sus propuestas, tanto que enarboló colaboradores de la administración pública impresentables, perseguidos jurídicamente, tanto que decide él a quién se le persigue penalmente o no en el país. Bueno, el poder del era notorio que tenía como propósito cooptar al Poder Judicial. Y lo vimos. Generó leyes para perseguir a los juzgadores y establecer que ganaran menos que él. Cuando son gente mucho más preparada, por cierto, ¿eh? Cualquier juez de distrito tiene muchas más lecturas, horas de trabajo y horas de preparación de las que tiene el presidente. Cuando deciden, no digo que deben ganar más o menos, pero digo que el criterio no es porque tienen que ganar menos que él. ¿Por qué él? Los grandes investigadores de los institutos, los grandes médicos extraordinariamente preparados, ¿por qué tienen que ganar menos que el titular del Ejecutivo? Bueno, ahí tenemos un umbral que da para muchas polémicas, pero el punto es que el presidente de la República es unánime la opinión generalizada de los analistas políticos de que quería cooptar el Poder Judicial. Y entonces presiona y negocia con el presidente de la Corte, se sienta y entonces después de esas negociaciones, el presidente de la República empieza una campaña de decir que el presidente de la Corte es el único del Poder Judicial que puede garantizar los grandes cambios. Claro que la Corte se colapsa, por supuesto que la Corte se colapsa. De cómo de repente de enjuiciar y criticar al Poder Judicial, cómo repentinamente cambia de opinión el presidente el presidente de la República y dice que sea libre el presidente, es el único que lo puede hacer. Y entonces entra la Corte en una serie de convulsiones para prestarse a las componentes del presidente. El presidente manda la consulta. Y claro que hubo voces de los ministros que dijeron, ¿qué es esto? Pues claro que no, rebótala. Bueno, pues el presidente de la Corte insistió en que se acogiera y generó un umbral ahí de un comportamiento difuso. Claro que por supuesto dividió a la Corte, por supuesto que la dividió. Y no solamente eso, hubo la incorporación de 2 nuevos ministros sin experiencia judicial importante, sin méritos que reconociera el propio Poder Judicial. Bueno, pues ahí está, ¿no? No digo que hayan hecho un buen o mal papel, al contrario, tengo un gran respeto para todo el Poder Judicial. Pero lo que digo es que esto es lo que dijeron los analistas, mis respetos para todo el Poder Judicial, pero eso es lo que salió en medios. ¿Por qué la Corte no regresó? Pues habría que esperar una respuesta de ellos, pero lo acogieron y salió muy mal, muy mal. Claro, maestro. Y bueno, y bajo este resultado, este precedente complicado, ¿qué piensa, maestro, qué piensa, maestro presidente electoral, de la revocación de mandato que se propone para el presidente de la República el 2022? Y se lo quiero preguntar en este sentido, maestro. Si bien es cierto que pudiera ser el caso de que ganara la revocación del mandato, supongamos, sin conceder, ¿qué pasaría? Él podría, hay el marco jurídico para que el presidente diga, pues me voy a bajar porque ya todo el mundo dijo que, o la mayoría de los parámetros que marca la ley de consulta popular, él podría hacerlo. Y mi pregunta sería entonces, ¿tiene sentido o tendría sentido esto que se ha propuesto de la revocación de mandato, maestro?
Sí, el andamiaje jurídico está puesto en la Constitución y en las leyes. Cuando se haga la consulta sobre la revocación de mandato, yo aquí llamo la atención a los aspectos prácticos. Seguimos viviendo del cuento. Para que haya una revocación de mandato, tendríamos que votar 37 millones de mexicanos para decir que no. 37 millones y todos orientados a decir que no. Que queremos la revocación de mandato. Decir que sí queremos la revocación de mandato. ¿Cuándo vamos a lograr eso si con trabajo vamos a votar? Bueno, yo le anuncio, maestro presidente, va a haber una campaña feroz en todos los medios. Morena para decir que tenemos un gran presidente y sus aliados, y la oposición y la sociedad civil empujando a que haya revocación de mandato. Y vamos a estar ocupados otro año en ese tema, otro año ocupando todos las columnas políticas, otro año ocupando los grandes encabezados de los medios con este tema, otro año de dimes y diretes con el tema, otro año el presidente retando a los contrarios. Y seguiremos sin estar concentrados en los grandes temas nacionales. Pero si la pregunta es, si se aprueba ciudadanamente la revocación de mandato, ¿hay andamio jurídico? Sí, por supuesto. El presidente tendrá que entender la revocación de mandato y estaremos a los procedimientos que establece la Constitución para sustituir al presidente. Pero bueno, ahí, maestro, es mi pregunta, en el sentido de que si bien es cierto que la ley secundaria, esta ley que se crea en el 2014, hace vinculatorio la consulta popular, también es cierto que no ha sido modificada la Constitución y un presidente fue electo para 6 años. Entonces, bueno, o sea, entonces una ley secundaria podrá revocar lo que mandata la Constitución, maestro. No, el presidente fue electo para 6 años, efectivamente, en términos de la Constitución y en términos del proceso electoral, por supuesto. Ulteriormente de que fue electo, hay una intervención de todo el pueblo, de la sociedad, se pronuncia por la revocación de ese mandato. Precisamente lo uno es presupuesto de lo otro. Entonces, andando, se hace camino. Si saliera, si el resultado de la consulta fuera la revocación de mandato, se entendería que la sociedad se pronunció en que el presidente debe dejar sus funciones. Y estaríamos ante la hipótesis que ahora tendrá que resolverse y tendrá que dejar sus funciones. Esto es vinculante y al ser vinculante tiene que trascender a diputados, senadores y estaremos a los procedimientos que establece la Constitución. Claro que sí, maestro. Bueno, pues ahí es un tema interesante. Yo por mi parte tengo muchas dudas de que aún ganando esa revocación de que efectivamente la sociedad pidiera en el supuesto de que lograra, que es imposible prácticamente, pero supongamos que lo consiguiera, se me hace que va a ser muy complicado que realmente se llevara efecto, inclusive pues se le diría, oiga, pues usted no puede renunciar porque el sistema, efectivamente hay una ley secundaria, pero en Constitución usted tiene que terminar su periodo. En fin, maestro, pues hay varios criterios. Pero pues te agradezco mucho, presidente de la Academia Electoral, que hayas estado con nosotros platicando y pues te queremos invitar para que próximamente tengamos otros conversatorios de estos temas tan interesantes, porque no solamente ven la parte jurídica, sino también esta parte política que nos afecta a todos los ciudadanos, incluyendo a todo nuestro gremio jurídico.